Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 18. Y en esta mañana vamos a meditar versículos 9 y 10 de ese capítulo. Estamos nosotros en una parte del libro de Apocalipsis que es supremamente interesante y un poco enigmática, que tiene que ver con el juicio o la sentencia contra la gran ramera o contra Babilonia, contra un sistema fornicario que desde el comienzo de la historia de la redención se ha presentado antagónico a los principios del reino y que ha causado gran daño y gran perjuicio al pueblo de Dios. Por supuesto, no lo ha podido destruir ni lo va a destruir, pero sí ha causado mucha molestia, porque ha perseguido a los profetas, ha perseguido a los apóstoles, ha perseguido al pueblo de Dios, ha ido en contra de la ley de Dios y en contra de la moral de Dios, y es un sistema supremamente grande, poderoso, pero perverso. Capítulo 17 y 18, hágame el favor, 2 capítulos y parte del 19, solo dedicados a un juicio, a leer los cargos, a leer todo el expediente de ese personaje y todos los aliados y los cómplices de los delitos que han cometido, y Dios, el juez supremo, tomando control absoluto y oportuno para traer venganza y juicio sobre este sistema. La gran Babilonia. Los versículos de esta mañana dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Hay un lamento muy grande en estos 2 versículos que la Biblia los expresa y los pone ahí como parte del eslogan que se repite reiteradamente, o del estribillo que los reyes entonan en este lamento. ¡Ay, ay de la gran ciudad! Y el título de nuestra prédica en esta mañana es: ¡ay, ay, qué dolor! Normalmente la expresión reiterada o repetida, ¡ay, ay!, indica dolor o indica lamento, ¿sí? Expresada en este caso por los reyes de la tierra, es una expresión de lamento. Era común entre los hebreos y en los pueblos antiguos, especialmente en el oriente, estas manifestaciones de dolor ante una muerte. Sí, que era lo que se llama en otros lugares de la Biblia las endechas, sí, que era cuando se hacían oraciones o llantos fúnebres, cuando alguien en un funeral lloraba y se lamentaba. Y podemos recordar un poco, porque también cuando asistimos a funerales escuchamos personas lamentándose, llorando, y llorando desconsoladamente, diciendo: ¡ay, ay, qué dolor! O qué angustia, o qué tragedia, o qué lamento. Y expresamos otras palabras como: ¿por qué a mí? ¿Sí? O me dejó solo, o me dejó sola, o se fue, o te voy a extrañar, o cosas así. Pero el estribillo principal, o el eslogan, o la línea principal de este lamento es: ¡ay, ay! En este caso se ha ido la gran ciudad, o la gran Babilonia. En esta mañana vamos a meditar en lo que significa este gran lamento. Y el lamento por una gran pérdida, porque cuando hay una gran pérdida o una pérdida sensible, nosotros no quedamos indiferentes o no quedamos inmunes ante el dolor. Una condición propia de los seres humanos en cualquier momento y circunstancia es conectarnos con realidades de dolor, pérdidas, fracasos, angustias, muerte. Y cuando nos conectamos, pues nuestros sentimientos afloran y nuestra angustia se manifiesta. Y en este momento los grandes reyes de la tierra están expresando un lamento, una endecha por una situación muy sensible, por una pérdida notable, y ellos no pueden ser indiferentes. Es interesante lo que la Biblia nos va a decir, porque en primer lugar nos va a mostrar que en este capítulo se va a expresar una endecha muy grande, es decir, un canto fúnebre casi interminable. Y más adelante lo vamos a ver, no hoy, sino en los siguientes domingos, que hay 3 grupos que participan en este lamento. Es decir, es un lamento supremamente amplio que involucra diversos personajes y diversos escenarios, diversas personas y grupos, y se canta en diversos tonos. Es un canto de dolor.
es una endecha, se perdió algo, hemos perdido mucho. Lloremos, lamentemos y expresemos el estribillo común del dolor o de la pérdida. ¡Ay, ay! Los primeros que van a cantar, y permítame decirlo de la siguiente manera, la primera estrofa de este canto fúnebre la van a entonar los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra, los poderosos, los que están en autoridad, los que tienen gobierno y dominio sobre lugares y territorios y naciones, entonan la primera estrofa. La segunda estrofa de este gran cántico de lamento del capítulo 18 la van a entonar los mercaderes, es decir, los comerciantes. ¿Sí? Los comerciantes, los que compran, los que transan, van a cantar la segunda estrofa. Y la tercera estrofa la van a cantar los empleados o los trabajadores, entre ellos los pilotos y los siervos y los esclavos. Es una canción de 3 estrofas, pero todas bajo el estribillo, ¡ay, ay! ¡Qué dolor o qué pérdida! Es una canción supremamente triste, angustiante y lacónica que van a expresar los reyes. Y quiero que nos pongamos en contexto. En el comienzo del capítulo 17, los reyes de la tierra aparecen en escena, pero no aparecen lamentándose. En el comienzo del capítulo 17, basta solamente de volver la página, versículo 2 dice, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí aparecen los reyes, capítulo 17, pero no están llorando, no están lamentándose, no están presenciando o acompañando un funeral. Los reyes de la tierra en el capítulo 17 aparecen fornicando, aparecen embriagándose, aparecen celebrando, es decir, aparecen en autoridad, ejerciendo sus cualidades y sus dotes y sus facultades de gobierno y de autoridad, pero en acciones inmorales y perversas, en una vida totalmente disoluta, en acciones totalmente contrarias a la moral establecida para ellos, en acciones totalmente confusas y perversas, pero están en autoridad, están celebrando. ¿Recuerdan qué había propuesto la Gran Babilonia en el capítulo 17 para todos sus seguidores? ¿Se acuerdan qué les ofreció? ¿Qué les dijo? Si me siguen, ¿qué les doy? Les doy placer, les doy felicidad, les doy bienestar, les doy dinero, tendrán poder y autoridad. ¿Y quiénes fueron los primeros que entendieron que eso podía ser una oportunidad para ellos? Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra fueron los primeros aliados, es decir, los más interesados en ese resultado falaz o engañoso que estaba anunciando esta mujer fornicaria, fueron los reyes. Es decir, ¿quiénes son los más ambiciosos de la tierra? Los que muestran rápidamente su ambición. Los reyes, los poderosos, los que quieren ejercer autoridad y dominio. Los que quieren estar en autoridad son los primeros que muestran en el escenario del capítulo 17 su interés de estar con esta mujer. ¿Qué les ofrece la mujer? Lujo, placer, bienestar, comodidad, poder. ¿Y quiénes dijeron, yo quiero eso? Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra dijeron, nos interesa el plan, nos interesa el programa de esta mujer, nos interesan las ideas tan revolucionarias, tan de avanzada de esta mujer. Pero recuerden que al final del día todo lo que la mujer estaba ofreciendo era engaño. Recuerden que rápidamente ella se delata, ¿sí? Ella aparece bien vestida, aparece en un puesto de honor, aparece con un cáliz de oro, departiendo socialmente y teniendo reuniones muy prósperas, aparece adornada con toda clase de joyas y todos los reyes de la tierra quedaron deslumbrados y dijeron, esa es, sigámosla, y la siguieron. Pero rápidamente nos dice la Biblia que ellos terminaron llenos de mucha inmoralidad, llenos de alcoholismo, perversión, confusión y totalmente arruinados. La pregunta es, ¿estos reyes de la tierra realmente fueron engañados por esta mujer? ¿O los reyes de la tierra fueron engañados por su propio corazón? ¿Pudiéramos tildar a esta mujer de que ella los sedujo y los engañó y los embolató y los enredó? ¿O lo que pudiéramos decir, estos reyes poderosos, tan inteligentes, tan académicos, tan vigorosos para ejercer autoridad y dominio, fueron llevados engañados o por su propio engaño?
Lo que la Biblia describe, ellos voluntariamente, conscientemente, responsablemente fueron detrás de este sistema, porque el plan de esta mujer concordaba plenamente con el plan de su propio corazón. ¿Cuál era el plan del corazón de estos reyes? Necesitamos una aliada. Necesitamos una aliada que sea buena y con dinero, y que tenga buenas ideas y nos encubra. Y desfiló esa reina, llamada la gran fornicaria, en el capítulo 17. ¿Y qué dijeron los reyes? Esa es. Es bonita, es poderosa, tiene lujo, tiene fama, tiene reconocimiento, y el plan de ella es exactamente igual al nuestro. ¿Cómo terminaron los reyes? Capítulo 17. Fornicando igual que la fornicaria y embriagándose igual que la alcohólica. ¿Culpa de quién? Recuerden que nosotros somos muy hábiles para responsabilizar a terceros. Y aquí la Biblia nos deja claramente que aunque esta mujer o este sistema que ella representa es malévolo, realmente ella no engañó a nadie, porque los reyes voluntariamente se entregaron a sus propios placeres, a tal punto que no pudiéramos tildar o responsabilizar a este sistema de engañar a reyes. Lo que podemos tildar a este sistema es que es tan hábil que logró encontrar cómplices o aliados para lograr sus fechorías y avanzar en su plan de confusión y de desenfreno. Entonces lo que la Biblia nos va a decir en este capítulo 18, en primer lugar, es que los primeros que van a llegar al funeral, es decir, los más cercanos a este sistema, ¿quiénes son? Los que recibieron la noticia de su destrucción de primera mano. ¿Quiénes son? Los reyes. ¿Por qué? Porque duermen con ella. Porque conviven con ella, porque han fornicado con ella. Y el versículo 9 del capítulo 18 dice, y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y lamentarán sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es interesante lo que dice aquí la Biblia, porque Dios, que no esconde nada, expresa los cargos contra los reyes de la tierra. Aquí no son cargos contra ella, son los cargos de los reyes que son responsables de haber fornicado y de haber vivido en deleites. Aquí no dice, y los reyes que fueron engañados por ella, o que fueron seducidos por ella, ¿cómo dice el versículo? Y los reyes que han consciente, responsable, voluntariamente fornicado con ella y que han disfrutado o han participado de los deleites y han vivido en deleites, obviamente con la complicidad de este sistema, ahora lloran y se lamentan cuando ven el humo del incendio o cuando ven las cenizas de las ruinas de esta gran ciudad o este gran sistema. ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor la destrucción de esta gran ciudad! Que al comienzo del versículo 9 la presenta como una mujer y al final del versículo 10 la representa o la simboliza como una gran ciudad o como un gran sistema. No es mujer, no es ciudad, no es religión, es un sistema de maldad. Es un sistema de engaño, es una conceptualización o una fabricación ideológica de argumentos para ir contra Dios, con que Dios ha dicho. Ahí está la gran Babilonia, todo el sistema perverso, etéreo de conceptos, de ideas y de argumentos contra los principios absolutos de Dios, de su ley y de su moral. Lo primero que lamentan los reyes es la destrucción de la gran ciudad, y no es para menos. Aquí habla de una gran ciudad. Si nosotros vivimos en una gran ciudad, si hemos tenido oportunidades de crecer en una gran ciudad, si hemos tenido propiedades en una gran ciudad, si nos hemos beneficiado de una gran ciudad, si nosotros tenemos memorias, recuerdos, emociones o vínculos en una gran ciudad y esa gran ciudad es destruida, ¿qué sentimos nosotros? Dolor, natural. Porque esa ciudad nos trae o evoca muchos sentimientos, muchos recuerdos, muchas memorias. Porque esa ciudad o ese lugar trae a nuestra conciencia muchos vínculos. Y nosotros comenzamos a lamentar y a recordar, en esa ciudad yo viví, allí nacieron mis hijos, en esa ciudad trabajé, en esa ciudad estudié, en esa ciudad enterré a mis seres queridos. Y eso aumenta el lamento.
Lo que está diciendo aquí, estos reyes de la tierra tienen tanto vínculo con este sistema, con esta gran ciudad, que ellos ahora se lamentan diciendo, ay, ay, qué pérdida tan grande. Y realmente era una gran pérdida, porque era un sistema que había beneficiado a los reyes por muchos años en la historia. Era un sistema que había permitido que estos reyes estuvieran en poder y en autoridad. Era un sistema que había dado beneficios económicos y de gobierno a estos poderosos. No era para menos el lamento. Ahora, es muy escaso en la historia bíblica que encontremos reyes lamentándose. Normalmente se lamentan los pobres, se lamentan los miserables, se lamentan los que están sin ser auxiliados, se lamentan los que están sin beneficios. Pero ¿cuándo vemos nosotros a un rey lamentándose? Son pocos los hechos en la historia cuando la Biblia nos muestra que los reyes se lamentan. Y casi siempre cuando la Biblia registra eso, en Daniel o en otros textos de la Escritura, es porque hay denuncias de juicio. ¿Recuerdan el rey de Babilonia, el rey de Nínive? Cuando se lamentaron los reyes, se vistieron de cilicio y de ceniza y se sentaron en polvo o en ceniza. Cuando hubo anuncios o advertencias inminentes de juicio. Hemos de entender que estos reyes no están haciendo un drama acá. Estos reyes no están actuando. Estos reyes genuinamente entendieron que hay un momento de gran dolor, de gran angustia, porque la pérdida es monumental. Ha sido destruida, ha sido consumida en cenizas esta gran ciudad. Ha sido convertida esta gran maravilla del mundo antiguo en una miseria, en un muladar. Recuerden que el capítulo 17 dice que iba a ser destruida y se convertiría en una guarida de serpientes, de chacales y animales peligrosos, que iba a ser un lugar de animales carroñeros y que iba a ser la morada de serpientes y reptiles. Recuerden, capítulo 17. Es decir, la pérdida es enorme, pero había sido el ícono del poder. Había sido la ciudad maravillosa, la ciudad opulenta, la ciudad centro de negocios, donde convergían reyes y mercaderes y ejecutivos a hacer negocios y transacciones. Y ahora, ¿cómo la ven los reyes? Totalmente destruida, devastada. ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! Que esta gran ciudad sea destruida. Pero recuerden que el capítulo 17 no agota detalles en describir los cargos que hay contra esta gran ciudad. ¿Por qué fue destruida Babilonia? ¿Algún pirómano le encendió? ¿Algún desadaptado quiso destruirla? ¿Algún enemigo de este sistema vino contra ella? ¿Qué destruye a esta gran ciudad? Ella es víctima de su propio invento. Una ciudad inmoral, una ciudad donde todos los negocios que se hacían eran robo, engaño. Era una ciudad que era monumento al orgullo, a la prepotencia, a la altivez. Era una ciudad que se enorgullecía de su materialismo. Era una ciudad donde se representaban, se concertaban todos los sistemas contra Dios. Era un sistema que despreciaba abiertamente a Dios. Despreciaba abiertamente los principios morales de Dios. Era una ciudad antagónica a la verdad, donde abundaba el engaño, la mentira, el robo, la rapiña, la fornicación, la brujería. Recuerden que dijimos en el capítulo 17, era una ciudad de alcohólicos, era una ciudad de brujos y de brujas, era una ciudad de prostitución, era una ciudad de desenfreno. ¿Qué destruye a esta gran ciudad? Su propia maldad. Su propia maldad. La Biblia dice, vi al impío sumamente enaltecido, pero su fin es ser destruido. Vi al impío sumamente altivo, pero cuando el impío se llena de altivez o de soberbia, ¿qué es lo que le espera? ¿Cuál es el acto seguido? Destrucción. La Biblia dice que el que se ensalza será humillado. Babilonia se había ensalzado. Babilonia pensaba que no existía nada ni nadie más como ella. Babilonia, ese sistema era supremamente nocivo y causaba gran daño. Y Dios, en el versículo 8 que estudiamos la semana pasada, dice, Dios la va a juzgar. ¿Cuál es el juicio sobre ella? Será destruida.
será devastada, será aniquilada totalmente, y entonces se expresa el cántico lacónico de los reyes, ay, ay, de la gran ciudad. Ahora, si ustedes notan un poco el versículo 9, los reyes de la tierra toman un poco de distancia, ¿sí? Se marginan un poco, se separan un poco de esta gran ciudad que está en ruinas, para que no los intoxique el humo del veneno, de la destrucción o de la humareda que se está levantando, pero también para tomar un poco de distancia de la gran ciudad con la cual han delinquido o con la cual han fornicado. Pero su lloro y su lamento y su expresión los incrimina a sí mismos. La Biblia les presenta cargos contra ellos, han fornicado y han vivido en deleites. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. Pero cuando ellos dicen, ay, ay de la gran ciudad, se incriminan a sí mismos, diciendo que ellos participaron y se beneficiaron y convivieron con ese sistema malévolo, con ese sistema perverso. Éxodo capítulo 22, versículos 4 al 9, quisiera leer con ustedes. Dice, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que lo encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Recuerdan qué dijimos en los versículos anteriores? ¿Cuál era la paga que tenía que recibir este sistema? El doble. ¿Por qué? Porque tenía que restituirse. Porque esta era la pena para los ladrones. Lo que la Biblia va a describir aquí en el capítulo 18, que esta fornicaria, bruja y alcohólica también es ladrona. Tiene los 7 males. ¿Sí? Es un peligro, es una amenaza, es una ladrona, ha robado. ¿Qué robó? Toda la riqueza que ella presenta o ostenta ha sido resultado de engaño, de transacciones, de deshonestidad, de robo, de rapiña, y Dios no puede pasar eso por alto. Ella debe pagar el doble según la ley levítica. La ley de Dios establecida en Éxodo y Levítico dice que cualquiera que sea hallado ladrón o raponero o que haga el paseo millonario, ¿qué debe hacer? Debe pagar el doble, tiene que restituir. Ese es un principio de la ley de Dios. Y Dios, que es justo, hace valer su ley contra ese sistema que se ha enriquecido excesivamente producto de la rapiña. Recuerden que dijimos que el capítulo 18 describe muchos elementos de economía o de negocio o de dinero, de inversiones, mostrándonos que gran parte de la opulencia de las naciones o gran parte del resultado vistoso de las naciones o de los ricos es que le quitan a los pobres o le quitan a Dios para enriquecerse. ¿Y Dios qué hace cuando llega ese momento? Cuando llega el día del juicio, ¿qué dice? Viviste bien, ¿no? Tienes mucho, ¿cierto? Pero todo eso que tienes lo robaste. Todo eso que tienes es producto de quitarle al necesitado y al menesteroso. O todo eso que tienes se lo ha quitado a Dios, porque Dios también nos demanda darle a Él, no porque Él necesite, así es su ley, ese es su diseño. Y cuando le quitamos a Dios lo que es de Dios, o le quitamos al pobre lo que es del pobre, o a la familia lo que es de la familia, o al Estado lo que es del Estado, ¿quién cobra o quién venga o quién toma cuidado de eso? Dios. Y luego Dios dice, en ese evento jurídico, en ese estrado jurídico, dice, pagará el doble. ¿Injusto? No, no es injusto. Es la ley de Dios, es el ejercicio de la aplicación de la ley. ¿Y qué dicen los reyes entonces? ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor ver esto! Ezequiel 26, 15 al 27 dice, así ha dicho Jehová el Señor a Tiro, ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída?
Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti, entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú? Poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti al abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, y serás buscada, y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ay, ay, qué dolor. El ícono universal del prestigio, del placer, del poder, del negocio, el ícono de la libertad, el ícono de los derechos, el ícono del beneficio, ha sido arruinado. Versículo anterior dice, en un solo día será su caída. Y en este versículo dice, en una sola hora vendrá su juicio. ¿Cuánto tiempo vivió en deleites este sistema? Toda su vida. ¿Cuánto tiempo involucró o embaucó a muchos necios en su sistema de maldad? Toda una vida. Pero en un día le llega su juicio y en una hora su destrucción. Increíble, ¿cierto? Aquel que vive en deleites y que vive perdidamente puede vivir y puede cosechar resultados, puede tener triunfos, puede tener fortuna, puede tener que mostrar. Pero ¿qué dice la Biblia al final del día? Llega la hora del juicio y en esa hora, ¿quién se escapará? ¡Ay, ay, qué dolor! Los reyes lamentan al lado de esta ciudad. Han vivido con ella, han disfrutado con ella y ahora lamentan sobre ella. Da la idea como que se echan, como cuando uno está en el funeral y se recuesta o se echa sobre el féretro diciendo, es mi familiar, lo voy a extrañar. ¡Ay, ay, cuánto me duele! ¿Sí? Como cuando el acompañante o el doliente se echa sobre la caja donde está el muerto o el finado a llorar y decir, me va a faltar mucho, lo extrañaré mucho. Ahora, ¿por qué lloran los reyes? Primero lloran y lamentan porque esta gran ciudad ha sido destruida. El lugar de negocios, el lugar de oportunidades, el lugar de la fortuna fue destruido. Pero ¿por qué más se lamentan? La pregunta es, ¿realmente querían tanto a Babilonia? ¿Amaban tanto a esa mujer? Todos fornicaban con ella. ¿Realmente se habían enamorado de este sistema y lo amaban al punto de llorar sobre ella y lamentarse? Porque no todos los que lloran en un funeral quieren al finado. No todos los que van a lamentarse ante una pérdida o una muerte realmente están dolidos por la pérdida. Muchos lloran porque les pagan para llorar. Otros lloran porque ven a otros llorar. Y hay otros que lloran diciendo, ¿y ahora quién me sostiene? ¿Y ahora quién me paga? ¿Sí? ¿Y ahora quién me pasa la cuota mensual? Entonces, ¿están llorando por el finado? ¿O están llorando por lo que ellos pierden? Yo creo que estos reyes no tenían ningún vínculo con Babilonia de amor, de compasión, al punto de llorar lamentándose en este funeral. Yo creo que estos reyes los que están diciendo, ¿y ahora dónde estará mi trono? ¿Y ahora cómo hago para vender mi imagen? Si quien me daba la fortuna y la opulencia era este sistema malvado. Yo creo que estos reyes están lamentándose no por vínculo con Babilonia, sino por lo que les viene ahora a ellos. Dice, se acercan y se hacen lejos, se van distanciando, se marginan, se desmarcan de este sistema por físico miedo. Porque si eso le vino a Babilonia, ¿qué les espera a ellos?
Recuerden el orden del juicio. Primero Babilonia y luego vienen los reyes que son sus aliados o sus cómplices. Si se está dictando sentencia contra Babilonia, ¿quiénes serán los siguientes sentenciados? Los reyes de la tierra. Entonces ellos se desmarcan, toman distancia y lloran lamentándose. ¿Por Babilonia? Me queda la duda. Creo que no están lamentándose por Babilonia. Creo que ellos están lamentando porque no hay escapatoria para ellos. Es decir, la destrucción de Babilonia es el fracaso de ellos. La destrucción de Babilonia es nada más ni nada menos que el fracaso de todo ese sistema político, ideológico, jurídico y militar que ellos han implantado para causar terror en los habitantes de la tierra. Recuerden que en el texto que leímos de Ezequiel, dice que este sistema causaba terror. ¿A quiénes? A los pobres, a los débiles, a los piadosos, los perseguía y los hostilizaba. Ese sistema persiguió a todos los semitas del Antiguo Testamento. Este sistema persiguió a todos los profetas del Antiguo Testamento. Este sistema persiguió, exilió y esclavizó y diezmó al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Este sistema en el Nuevo Testamento persiguió en primer lugar a Jesucristo. Recuerden Hechos 2, Mateo 2, y Lucas 2 y 3. Apenas supo este sistema, representado por un gran emperador rey, que Jesús había nacido, ¿se acuerdan qué dijo? ¿Dónde está? Yo no me quiero perder el shower. Yo tengo un buen presente para él. ¿Sí? Nadie podrá llevarle mejor regalo que yo, porque soy el rey más poderoso del momento. Pues la Biblia dice, y Dios saca las intenciones a la superficie, este hombre tenía negras, oscuras, perversas intenciones. ¿Qué es lo que quería hacer con Jesús? Matarlo. No lo logró y se vio burlado, y al verse burlado ordenó, sentenció a los niños menores de 2 años a morir. Crueles, despiadados, violentos, causan terror matando niños, causan terror matando piadosos, causan terror persiguiendo la vida, la familia, las instituciones. ¿Por qué? Porque tienen el poder, porque son emperadores, porque tienen autoridad política, militar, jurídica, y causan miedo despiadadamente a todos los indefensos y a los que no tienen quien los defienda. Pero aquellos que no tienen quien los defienda, hay alguien que los defiende. Y se llama Jesucristo, Cordero Vencedor. Estos reyes de la tierra se alejan, se paran lejos por temor. La Biblia lo dice, parándose lejos por el temor. Y uno dice, ¿y no es que eran tan valientes? ¿No que eran tan poderosos? ¿No que infundían terror a todo el mundo? ¿No que llegaban y diezmaban poblaciones y las invadían y se apropiaban de sus riquezas? Recuerde que la Biblia dice que mataban, que violaban a las jovencitas, que mataban a los niños, que las mujeres en embarazo les abrían el vientre y estrellaban sus niños, que mataban a los hombres para tomar las viudas y quedarse con sus propiedades. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sistemas hoy en día de poder avasalladores, sistemas de gobierno avasalladores contra el pobre, contra el débil, contra el desvalido, pero les llega la hora del juicio. Y cuando les llegue la hora, ¿qué van a decir? ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! Estamos ante el juez que todo lo puede. Tú puedes ser grande y fuerte contra otros. Tú puedes mandar a callar a cualquier otro, pero ante Dios no vas a poder hacerlo. Porque la Biblia dice que Él es el juez de toda la tierra y cuando Él abra el expediente, todos lo único que tenemos es que ser invadidos de terror o de miedo porque llegó nuestro fracaso o nuestra miseria. Estos reyes de la tierra, fuertes, imponentes, dominantes, despiadados, ahora ¿cómo los vemos? Temblando, aterrorizados, invadidos de miedo, sin decir más que una expresión lacónica de lamento, de endecha. ¡Ay, ay! Nos llegó lo que no queríamos. Nos llegó lo que nunca esperamos que llegara. Lo que siempre despreciamos se vino en contra nuestra.
Se volteó el proceso en contra nuestra y no tenemos quien nos defienda. Interesante eso, ¿no? Eso se llama justicia. Dios es justo. Dios es justo y no hay nada que hagamos que no llegue el momento de tener que rendir cuentas y tener que enfrentar o recibir las consecuencias naturales, propias y justas de la ley de Dios sobre nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Dios, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a ella y a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Recuerden que ya vimos en Apocalipsis 2 y 3 que este sistema también invade la iglesia y que en algunos contextos religiosos o en algunos porcentajes de la iglesia ha sido influenciada por estos sistemas de maldad o sistemas paganos los llamamos, o sistemas inmorales o injustos de vida. Aquí hay una sentencia en Apocalipsis, donde estamos, capítulo 18 y 19, la llama la Gran Babilonia. Pero en el pueblo hebreo tenía otro nombre. Se llamaba Jezabel. Jezabel. Igual con las mismas características. Queridos hermanos, estos reyes de la tierra, tan fuertes, tan poderosos, tan implacables, ¿tuvieron la oportunidad de arrepentirse? ¿Ustedes qué creen? ¿Se les advirtió? ¿Hubo alguien que les advirtió que ellos debían arrepentirse? ¿Que eran malvados, despiadados y perversos? ¿Y que venía un día de juicio? ¿Sí hubo? Claro que sí. Hubo pueblo de Dios, hubo creyentes, hubo profetas, hubo patriarcas, hubo jueces, sacerdotes. En el Nuevo Testamento profetas, predicadores, creyentes, diciéndoles arrepiéntanse. ¿Y se acuerda qué hacían estos reyes cuando alguien les decía arrepiéntanse de su maldad? Los mataban, los torturaban, les quitaban la cabeza, los aserraban, los echaban a los fosos de los leones. Hay un registro interminable de hechos crueles de estos reyes y emperadores contra el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿por qué no se arrepintieron? Porque ellos pensaron que nunca vendría este día de juicio y esta hora de sentencia. Ahora, están ante el juez, están leyéndole los cargos, ellos mismos se están incriminando con su lamento y con sus expresiones. Están intentando tomar distancia cuando debieron tomarla mucho tiempo atrás. La pregunta es, ¿y por qué no se arrepienten ahora? Ay, qué miedo tengo. ¿Por qué no decían, ay, me arrepiento de mi maldad? Pero miren que esto es la crónica natural de nuestra expresión, es como el altoparlante colectivo de lo que nosotros hacemos. Cuando somos descubiertos en un pecado o en un delito, ¿qué decimos? ¡Ah! Yo no sabía. ¿Por qué a mí? Eso es un error, pero no nos arrepentimos. Estos reyes, en lugar de arrepentirse en el último momento, que todavía tenían la oportunidad, se esconden en sus justificaciones, se llenan de angustia y de terror y de agonía, pero no se arrepienten. Y ahí vuelve y juega lo que la Biblia nos ha dicho reiteradamente, que los impíos viven en impiedades y perversidades y no se arrepienten, porque ellos no tienen ni la mínima idea de arrepentirse, porque ellos piensan que nunca les pasará. ¿Se acuerdan cuál era el dicho común entre los griegos? Comamos y bebamos, que de esta no nos pillan. ¿Sí? Nadie nos vio, nadie nos va a poder juzgar. Nosotros somos poderosos, nadie nos va a juzgar. Pero la Biblia nos dice que ellos están llorando ahora, no solo la destrucción de la ciudad, sino también el fracaso de ellos. Ellos están fracasados. Pero todo en la historia mostraron que no tenían fracaso, que no había dolor, que no había llanto,
que nunca estarían en lamento. ¿Recuerdan versículos 5 y 6 y 7? Nunca habrá viudez, es decir, nunca tendremos que enfrentar el dolor por una pérdida. Y aquí lo están enfrentando. Ay, ay, qué dolor. Pero ¿saben por qué más lloran estos reyes? Porque la destrucción de la ciudad es el elocuente fracaso de ellos, pero también la indescriptible e inesperada victoria de los creyentes. Es decir, si Babilonia es destruida, nosotros fracasamos. ¿Y quiénes triunfaron? ¿Quiénes van a subir al podio? ¿Quiénes estarán sobre el mar de vidrio? Capítulo 16. Nosotros nunca lo creímos, nunca esperamos. Esto es como la fábula de la liebre y la tortuga. Nunca pensé que esa persona me ganara. Nunca dimos crédito que esos creyentes perseguidos, diezmados, que se entregaban voluntariamente al martirio, que llegaban a los circos romanos o que llegaban a las fosas de los leones sin decir nada y sin defenderse, nunca pensamos que ellos eran ganadores. Nunca pensamos que cuando aserrábamos profetas o los descuartizábamos o les quitábamos la cabeza, que ellos eran los vencedores. Pensábamos que era la escoria de este mundo. Los matábamos porque era lo más miserable para este mundo. Los matábamos porque era como un estorbo para nuestras prácticas. Nunca dimos crédito que esas familias, esos niños indefensos, esas familias hebreas perseguidas, que esa iglesia del primer siglo, segundo y tercero perseguida, eran los victoriosos del momento. ¿Sí me hago entender? Por eso los matábamos. Por eso pedíamos cartas contra ellos. Por eso íbamos, invadíamos sus sinagogas y los matábamos. Y ellos no se defendían. ¿Cuáles victoriosos? Eran cobardes. Los cogíamos y los íbamos a decapitar y no decían nada. No tomaban armas, no resistían la autoridad, no se defendían, se entregaban. Cantaban, recitaban versículos, algunos de ellos. Pero nunca se defendieron. ¿Victoriosos ellos? Unos cobardes. Pero al final del día, el fracaso de la destrucción de la ciudad y el fracaso de los reyes, lo que atestigua, y ellos mismos dan testimonio con su lamento, es todos esos que mandamos matar, desde Abel el justo, son victoriosos. Los que matamos despiadadamente y perseguimos y exiliamos, ahora están encima del mar de vidrio. Y permítame un poco de imaginación. Posiblemente si estos reyes levantan un poco la mirada, van a ver el mar de vidrio. Y translúcido ven la figura del grupo de creyentes, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, en el podio, cantando victoria y diciendo, a eso los matamos. Pero recuerden que todos los muertos por causa del reino no están muertos, viven, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pensábamos que los habíamos aniquilado, pensábamos que ya no había cómo saber el dictamen de la muerte de ellos. Pero Dios sabe el dictamen, por qué los mataron, quién los mató y en qué circunstancias, y allá están como testigos. Los testigos incómodos, ¿recuerdan? Los testigos que no quisiéramos tener contra nosotros, se llaman el pueblo de Dios, que son testigos fieles y verdaderos, a los cuales matamos y perseguimos. Allá están, atestiguando que nosotros sí somos malvados y perversos. ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que nosotros, pudiendo y debiendo arrepentirnos, no lo hicimos! Y pudiendo evitar crueldad y engaño y maldad contra los creyentes, los perseguimos y los diezmamos. Pero allá están observándonos. Son testigos contra nosotros de la maldad y el engaño y la destrucción despiadada que emitimos o causamos contra ellos. ¿Cómo les parece? ¿Dónde usted espera estar? Hay dos grupos, hay dos escenarios acá. Está el escenario de la ciudad destruida y los reyes cómplices, atemorizados y aterrorizados por el juicio. Pero está el escenario de los creyentes que están sobre el mar de vidrio observando y diciendo, sí, Dios está vengando nuestra sangre. Quinto sello, Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Ahora están ellos observando allá
tras bambalinas y diciendo, Señor, tú eres justo, vengaste nuestra sangre. Ellos fueron los que nos mataron. Ellos fueron los que nos persiguieron. Ellos fueron los que mataron a nuestros hijos, los que dieron decretos sin justicia, simplemente para apropiarse de nuestras propiedades y para perseguirnos y matarnos y hostilizarnos. Ahora nosotros en victoria y ellos en juicio. Nosotros celebrando y ellos totalmente aterrorizados. Ellos primero en placeres y ahora aterrorizados. Nos causaron dolor y ahora nosotros en victoria. Ay, ay, qué dolor. La Biblia dice que no hay ay para el creyente. Porque ningún ay ni ningún lamento hay para el creyente. Y si lo hubiere por cosas temporales o efímeras, Él enjugará nuestras lágrimas, secará nuestros ojos y nos consolará. ¿Para quién es el ay? Proverbios, ¿recuerdan? ¿Para quién es el ay, ay? Para el necio, para el rebelde, para el despiadado, para el rey rebelde que no se arrepiente. ¿Para quién es el ay? Para el alcohólico, para el fornicario, para el inmoral, para aquel que viviendo en sus perversiones no se arrepiente y no le dice, Señor, ten misericordia de mí. Pero no hay ay para el creyente. Para el creyente solamente hay bienaventuranzas. Bienaventurados los que hoy lloran, porque mañana recibirán consolación. Bienaventurado el que hoy sufre injusticia por causa del Evangelio, porque mañana recibirá plena justicia. Bienaventurado cuando a ustedes los persigan y los destierren. ¿Quiénes? Los reyes, los jueces, los militares, los ideólogos, aquellos que los persigan, que los lleven de ciudad en ciudad. Bienaventurados sois, porque mañana disfrutarán eternamente la gloria que espera al pueblo de Dios. Ay, ay, qué dolor, pero no para el creyente, sino para los enemigos del reino, para aquellos que se han confabulado contra Dios y para aquellos que pensaban que no les llegaría su cuarto de hora. Hermanos queridos, lo que la Biblia nos dice es serio. Aquí no hay condena para nosotros, aquí hay esperanza. Pero ¿saben para quién hay condena aquí en este versículo? Para todos aquellos que no se arrepienten. Posiblemente familia nuestra, amigos nuestros, posiblemente muchos que han querido vivir en necedad sin Dios y sin ley. Pero aún estamos en oportunidad para presentarles el Evangelio. Aún estamos a tiempo y es nuestro deber y obligación presentarles el Evangelio. A nuestros hijos, a nuestros familiares y seres queridos, diciéndoles, mire lo que la Biblia dice, no es un juego. Puedes vivir perdidamente, pero vas a tener que enfrentarte un día y habrá una hora en la cual el juicio llega y no hay escapatoria. Nosotros los creyentes lo único que podemos decir, gracias Señor por tu infinita misericordia, porque nos has perdonado. Pecamos, hay consecuencias, pero no hay condenación. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias por darnos tu palabra y por recordarnos que no hay ninguna condenación para los creyentes que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que viven sin ti, sin ley, alejados de ti, que te ignoran, que te desprecian, que te deshonran con tus actos y con sus decisiones, para ellos no hay sino dolor y miseria. Para ellos viene el ay, para ellos viene el lamento, para ellos viene la endecha, el terror. Y para nosotros solo alegría, gozo y esperanza. ¿Qué cuadro tenemos frente a nosotros? La destrucción de esta gran ciudad es la plena victoria de tu pueblo. El lamento de estos reyes despiadados es el anuncio, es la antesala del gloria a Dios y del aleluya de los creyentes por la eternidad. Ayúdanos a entender el Evangelio. Haznos prestos para llevar tu palabra a los que no te conocen. Que no escatimemos momento y oportunidad para pregonar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, advirtiéndoles, urgiéndoles de que se arrepientan, urgiéndoles para que vengan a ti y no esperen el día del juicio y la hora de la sentencia. Porque si ellos se arrepienten hoy, pese a haber vivido perdidamente, si llegan a la casa del Padre como el hijo pródigo diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo,
el Padre amorosamente extenderá sus brazos y le dirá: este es mi hijo perdido, que estaba muerto y ha sido hallado, estaba perdido y ha sido encontrado. Hagamos fiesta y celebremos. Señor, gracias porque estamos en la casa del Padre. Estamos en el banquete de tu mesa, no por voluntad propia, sino porque tú nos has traído, nos has sostenido con lazos de amor, porque nos has guardado y perseveras en nosotros, para que no nos desviemos. Porque honestamente muchas veces, quizás todos los días, miramos a Babilonia y decimos: qué tristeza, murió Babilonia. Porque muchas veces miramos al mundo con deseo y amamos el mundo y las cosas del mundo cuando tenemos la orden de no amar las cosas del mundo, sino amar tus cosas y tus negocios y tus planes y tus propósitos. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.